necesito que este video llegue a 50,000 vistas. Si este video llega a 50,000 vistas, la acabamos. La acabamos. Si no, no. Vamos a dejarlo aquí ya en obra seminegra. Y pues ya ahí te las ves, Emanuel. Échale ganas. ¿Qué más quisiera yo ayudarte a acabarle, Emanuel? Pero necesito que me ayuden. ¿Quieren ver terminada esta casa? Denle like, denle compartir, pongan el video una y otra vez. Se vale que una sola persona lleve 20,000 vistas. Eso se vale. YouTube no se queja de eso. ¿Sí se pueden ver ahora? Sí, tú deja cuando te vengas, dile a tu señor, ahí déjalo, que corran los comerciales una y otra vez. Hola a todos, jóvenes. Ahora sí, mi querido Manuel, ¿cómo estás? Bien, arquitecto, ¿y usted? Pues muy contento porque ya tenía rato sin venir y espero ver que la casa ya esté casi terminada. Ahí está toda la gente viviendo ya, ¿o qué? Ya está todos trabajando. Trabajando. De este lado, arquitecto Martín. Aquí? Ya viene la mudanza, de hecho. ¿Sí? Sí. Excelente, nomás le falta la pintura. Sí. Pero adentro ya está todo. Las tazas, todo, jóvenes. Todo. Pero a ver, algo que sí está potente es que ya tenemos losa, ¿verdad? Ya está la losa. Ya está la losa. Toda. Ya. ¿En serio? Toda. No nos falta nada. Toda. Ya. Híjoles, ahora sí se va a ver la luz, ¿eh? Porque la gente ya te está tirando de que hiciste la casa más oscura. A ver si es cierto. Pásenle, jóvenes. Bienvenidos. Esto está bueno, esto está bueno. Porque además ya abrimos ventanas, ¿verdad? Correcto. Acuérdense que esta es una serie en vivo. Todo va cambiando en tiempo real. Hacemos caso a veces a las indicaciones que nos dejan. ¿Este joven cómo se llama? Harold. Harold. Siempre se me olvida el nombre. ¿Tú viste alguna vez la serie de Oye Arnold? No. Pero tus papás sí. Pregúntale a tus papás, ¿por qué te pusieron Harold? Harold era el hermano, ¿no? ¿O quién era Harold? Harold no tenía hermano. Ah, no, Harold. No te voy a caer. Harold era el malo de Arnold. ¿Te acuerdas el bully, el que le pegaba? ¿Él se llamaba Harold? Él era Harold. Ya. Pero mira, Ok. pero pregúntales a tus papás por qué te pusieron Harold. No les he preguntado. ¿Cómo no tienes curiosidad? ¿Y qué significa Harold? Que cuida así su gente, algo así. Ah, eso está bueno. Acuérdate que el nombre forja tu destino. No todo, pero Sí. como se llama una persona es bien importante de cómo va a actuar en la vida. Sí. Entonces, te lo dejo de tarea preguntarle por qué te pusieron así. Eso es todo. Delante de... A ver, son las 4, 3:30 de la tarde, jóvenes. Y esto está más oscuro que un panteón. Pero ahorita está nublado. Siempre me dices. Ya. Sí. Con La el cheque notificación pronóstico por ya te delante, consta. ¿verdad? Siempre. Sí. No, que mire que mi papá es judicial. No. Pero a ver, esto está interesante. Esto no lo habíamos visto. No, esto quedó en la visita pasada. Esta es la luz. Esta es la luz real, ya que tiene la casa. Sí. Tiene mucha más luz del día que llegué por primera vez. Eso estoy... No, Claro que sí, totalmente. era Eso- una cueva que no tenía nada. Era una cueva sin luz. ¿Quién anda por allá? ¿Qué pasa, mi Abraham? Hijos de- ¿Qué andamos, mira? Y ahora andas por acá, Pecas. Tú eres Por como acá. el Señor. Estás en todos lados. Soy como el señor de los cielos. No, Pecas, no digas eso. Esta es una serie familiar, Pecas. Pues ahora nos venimos para acá, Abraham, Eso a es, apoyar al compañero Manuel. eso es todo, Pecas. Vas a dejar tu granito o tu granote de arena en la mano, familia compañero. del Emanuel. La familia de Manuel. ¿Alguna vez hayas trabajado en la obra de otro compañero albañil? En tus 50 años de Pues experiencia. así de, pues sí los apoyar, ayudarles, así de compas, de amigos, y Ah, es cierto. Ustedes tienen esa cultura, ¿verdad? Esa tradición de... a veces que llega un compañero, que un paro ir a subir vigas, o un paro ir a poner una bovedilla o así, pues hay que ir a apoyarlos, ¿verdad? Porque pues a todos se les ofrece, pues. ¿Cómo ves? Tienes toda la razón. Es cierto, ¿verdad? Tú cuando estabas construyendo tu casa, Manuel, estos muros, todo lo que hiciste, lo hiciste con ayuda, ¿verdad? Sí, con pues todos los que nos conocemos en la obra. De primero fue mi suegro.
Es el que me ayudó a empezar a cómo hacerle. Y ya de ahí, pues él se le pegaba mucho trabajo y entonces, pues a mis compañeros, oye, pues, los fines de semana vamos y pues, Martín, les pago el día, pues. estas Y mangueras, así, ¿de qué no, pues son? sí, sí, vamos. Y poco a poco así fui construyendo. A veces uno no podía, ni otro, como tengo varios amigos, Ajá. pues ahora me jalo a otros y así. Entre todos. Es que eso es lo bonito de la albañilería, que es ladrillo a ladrillo, ¿ah? O sea, Sí, estos sí. edificios gigantes se construyen un ladrillo a la Ladrillo, vez. ladrillo. Entonces, no necesitas tener el ejército, ¿verdad?, de albañiles para construir. Sí, Puedes ir. poco a poco, Ujú. por partes mías. Y que eso a la gente le serviría muchísimo, porque la mayoría de la sociedad no tiene tanto dinero junto, Ajá. ¿verdad? Para contratar a un arquitecto que trae todo el equipo de albañiles y fontaneros, no lo tienen. Sí, no la pueden acabar de un día para otro, pues en un año, ¿no? Es complicado. Lo tienen que hacer durante muchos años. Abraham, Dependiendo del por presupuesto que etapas. tenga. Abraham, tuviera porque se me... Ok. Gracias, Pecas. No tienen el presupuesto, entonces por eso contratan a maestros de obra, por eso contratan albañiles, porque dicen, oye, pues ahorita traigo nomás 1,000 pesos, 1,500 pesos Y hasta y, donde alcance. ¿sabes? Es lo que pueden pagar. Yo con una rifa que habíamos hecho con mi esposa, y ya estaba pensando en, no, pues aparta poquito para ver si podemos comprar un carro. Y que todo se fueron en el puro cimiento, chale, dije. No te Sí, rindió porque como ya- esperabas. Para eso es importantísimo que los arquitectos y los ingenieros y todos los constructores encontremos maneras de poder ayudarle a la gente también por esos piquitos, ¿verdad? O Sí. sea, que no nos contraten toda la obra, pero que nos contraten un albañil, ¿verdad? Vamos a decir que yo te tengo a ti, tú estás en mi mano, estás en mi equipo, Ujú. y la gente pues ahorita tienen 20,000 pesos nomás y quieren avanzar en algo en vez de gastárselos, ¿verdad? Sí, Que yo también pueda dar ese servicio. Ok, contratas a Cota, Cota trae a 2 maestros de obra que te los puede llevar 2 semanas. Con esos 20 y tantos mil pesos, yo te llevo 2 parejas o te llevo, sí, ¿no? Te llevo 2 parejas y con eso le avanzamos. Hasta ahí llegó el recurso, ¿verdad? Cuando tengas otros 20 y tantos mil pesos, me vuelves a Otra llamar vez. y te vuelvo a llevar las 2 parejas y así hasta que acabemos tu obra. Sí. Eso sería lo ideal. Eso ayudaría a que la gente pudiera contratar arquitectos. Te va a costar, si quieres tú, un 30% más caro que nomás llamarte a ti, ¿va? Porque si nomás te llama a ti, pues tú vas a llegar y tú le vas a cobrar a la semana, le vas a cobrar, pues, no sé, 3,500 pesos, vamos a decir, ¿va? Si me llama a mí, yo le voy a cobrar 5,000, ¿va? sí, sí. Porque trae mi ganancia y trae seguro social y trae Los indirectos y demás. retenciones, trae indirectos, Ujú. pero la ventaja que si me contrata a mí Con garantía. es con garantía, porque yo ya voy a decirte, Manuel, no nomás quítale el enjarre, no, a ver, impermeabilízale antes de cambiarle el enjarre. Rato lo barato sale más caro, ¿verdad? Por Es que- quererse ahorrar. Es que eso es lo malo, que siempre cuando contratan directo a un albañil, probablemente el albañil nomás va a llegar y va a hacer su chamba y se va a ir, ¿verdad? No le Sí, sí, interesa. no. No le interesa ni que quede bien, ni le interesa que le dure, ni le interesa nada. Él nomás va a ir por la lana. Entonces, por eso tenemos que encontrar ese equilibrio. Que contraten el arquitecto que ya trae la garantía, que ya trae... Yo no te voy a poner a que nomás levantes el muro, te voy a decir, oye, hay un proyecto. Sí, sí. Primero hagamos Ujú. un proyecto y ya después levantamos el muro. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar mucho el próximo año. Ofrecer el servicio de que, por ejemplo, a través de Nobra.org, yo quiero poder ofrecer que quieres contratar un buen albañil por una semana. Ah, ok, ahí va a estar, vamos a dar de alta, fíjate, a Emanuel, y vamos a dar de alta al Pecas, y el Pecas va con Harold, y Emanuel va con Daniel. Ujú. Entonces, tú contratas por una semana a Harold y a Pecas, y a Emanuel y a Daniel, pero también vas a ir tú. Ujú. Tú vas a ir y vas a decir, a ver, ¿qué van a hacer aquí? ¿Para qué los quieren? No, pues que queremos levantar esta barda. Ah, ok, tú nomás te vas a verificar que lo que se va a hacer tiene sentido, que sí van a hacer la cimentación correcta y listo, ¿no? Ahí los vas a dejar tú. Sí. Ese va a ser el servicio que vamos a empezar a ofrecer de aquí en adelante. Y poco a poco después vamos a agregar también fontanero, Ujú. electricista, ¿verdad? Para
para que las personas pues tengan esa certeza de que están contratando un fontanero que no nomás se va a quedar con el anticipo y ya no va a volver, Sí, sí. ¿verdad? Sí, que haya un respaldo ante todo, digo, Es- porque si es una inversión fuerte, por muy poco que sea la cantidad, Ujú. pues ¿cuánto te tardas en En guardar ganar ese esos 10,000 recurso, no? pesos, esos 20,000 Claro, pesos. entonces, pues que tengan la garantía de que sí lo van a hacer, Exacto. lo van a hacer bien. Entonces, visiten, empiecen a entrar en obra.org porque vamos a ofrecer ese servicio. Ya estamos trabajando en eso. Así que van a tener al Pecas ahí trabajando con ustedes. Se ve bien ese enjarre. Ahí les va. Si quieres, usted es el usuario. En esto sí nos puedes iluminar. El enjarre interior lo vamos a dejar igualito que el enjarre exterior. Este es el acabado que hizo el buen Sergio, que está bastante bien, ¿verdad? Sí. Con este pulido, bien requemado, y que se vea la llana, el dibujo hacia adentro. O sea, que no se vea hacia afuera la textura. Que tú le pases la Requemado, mano, pues. que tú pases la mano y que no sientas Surco. o sea, que no sientas tú ninguna textura, que toda la textura sea hacia adentro. O sea, con la Con la flota. Queda con la más- flota. Queda Con la más flo- bien con una esponja que con la flota. Pero con la flota queda bien. O sea, ese acabado que está Porque es ahí. que con la flota se ve rayado, y con la esponja no, con la esponja lo rematas. Hay que hacer una prueba, ¿no? ¿O qué? Es que con la flota, como le das, se ve lo rayado eso, mira. Sí, Sí, nomás se llama más quemado, pues nada más. No tan que se vean las rayas. Sí, o sea, con la flota, si queda así, a mí me gusta. Ok. ¿Va? Porque con la esponja, Sí queda más fino ya no se Queda ve. más fino y en unas partes se lava más, pues también. Con la esponja. ¿no quieren verlo con la esponja a ver qué tal queda? Se puede Pues que hacer haga una una muestra. muestra. Hazte una muestra. Hazte una muestra. Pues ¿Puedes sí. hacerlo ahorita? Ahorita no, pues que seque. Ok. Sí. Pues entonces háganla y si quieres, tú le haces video y lo Ujú. agregamos al video Ok. para ver cuál queda. Sí, sí había pensado en lo de la esponja, porque los arquitectos aquí tapatíos, antes se usaba mucho ese acabado, ¿verdad? Sí. En los interiores. Ujú. Allá, Entonces, allí por allá por los Tecos, a mí me tocó hacer un acabado con una esponja, pero haz de cuenta que esa le hacías como chivitos, así, le jalabas así, para que Ajá. se hiciera como de estos, ¿cómo se llama? Como los conos que ven, así que traen una... ya, pero eso no, No, porque... no. Ajá. Así me tocó hacerlas así. Sí, no, así, si no se nos van a se veía, rebajar las brazos, ¿no? ese, Y los le hacías codos. acá y lo jalabas así, No, chichoncitos es que hay así. muchos terminados. Sí. Sí. Hay uno que me gusta mucho, que si te metes a la página de Instagram de la Casa Aguilardi, Ok. ahí vas a ver el acabado que usó Barragán en los interiores. Enjarró, o sea, no hizo yesos. Parece repello, pero no es repello. Es embarrado, pero lo embarró que los surcos se ven hacia adentro, no hacia Pero afuera. es como tiroleado, ¿no? Y nada más lo... Mira, chécate, métete al Instagram, por ¿Sí te favor. acuerdas el terminado que hicimos allá, pues allá por la cueva, para aquel lado? Sí. Pero que lo hice con esta era marmolina, no era arena. Ajá. Si te acuerdas que hicimos unas muestras, Sí. pero que era pura marmolina. Pues era básicamente ese, nomás Casi, que nomás que tenía, era hasta más finito, pues, porque era marmolina. porque tenía la no marmolina. traía piedra, pues. Ajá. Por eso te digo, o sea, yo con ese está bien, pero vamos viendo tu esponjeado. Vamos viendo si queda mejor. ¿Sale y vale? Ya está. Órale. Pero esto está muy bien. Ahorita vamos a hablar de tiempos, ¿va? Para ver en cuánto tiempo crees que te avientes todo esto tú solo. Días festivos y día acá, pues. Es como agarras una semana completa, pues. Ya por la otra semana es mocha, y para la otra también es mocha. Y esta también es mocha. Es que sí es cierto, pues ahorita se vienen épocas. Pero sí crees que de aquí a Santos Reyes ya acabaste. Todo. pues. Todo, ya confirmes y todo. Santos Reyes, ¿cuánto es? ¿Cuándo es? El Desde- 6 de enero, ¿no? En enero. 6 de enero, ¿no No, crees que no, ya estamos acá no. con la tamaliza? Anda ¿Cuánto? crudo, Pecas. ¿Cuánto es? No, Pecas no toma. ¿Ah? No jalas. El otro le dije, que ando bien crudo, Abraham. Hoy no vas. Cúramelo, ¿qué? Ah, sí, ahorita te traigo una chela, que se va a dar. Dije, no, se te va a traer un caguamón. Me llega con los electrolitos. Es que estabas Y deshidratado. lo grabó, ¿qué me dijiste que dijera? A ver, date un trago como Chabelo al Pau Pau, a ver. Chabelo, Pau Pau, salud.
Híjole. Ah, Pau, pau. hicimos un comercial ¿Verdad? y ni nos pelaron los de electrolites. No, la próxima vez ya caguamón, Pecas, vas a ver. Ah. No, yo no quiero andar fomentando el vicio. Aquí somos testigos de Jehová. Pecas. No, Entonces- seas tú. No, nomás cero vicios y ya. Sí, no, porque si así, imagínate al rato todos borrachos. Fíjate, ya casi 3 años aquí contigo. Y ni una to- caguamita, todas ¿va? las posadas, los 3 de mayo, nada. Eso habla muy bien de nosotros, jóvenes. Eso habla muy Nada. bien de nosotros. A ver, aquí está la página, A ver, vean ese acabado. ¿Ya la que viste? hay varias muestras. Fíjate, pues es que es justo ese. Hay una foto, esa, mira, ve. Vean eso. Casi a mí sí me llamaba la atención como en esa ver, pared, Martín. hacerle esa. Pero también se puede hacer con lo que usaban ese- antes, la ese es como estilo tirolesa, corcho. tiroleta, algo así se llama. Abraham, ¿Qué es la de esa? ese es estilo corcho, Corcho, finito. ¿verdad? ¿Qué le haces? Y ya nomás con la No, llena. ese es tirol. este Pero tiene- eso casi no, es parecido a ese, No, se ve bonito. Ese es tirol planchado. El que tú Se ve dices. fregón. Ese es corcho finito. Eh, Como el que, la casa allá que te enseñé, pero Ah. aquel es corcho grueso. Y este es corcho finito. Ok, vamos a hacer algo Este es entonces. ese. A Este ver. está así, con mezcla aguada, mojas la cuchara y ya nomás la tallas así, ra. Así. Ese es el acabado Que se que vaya he quedando, buscado que desde se que vaya estoy en quedando. esto de la Desarpeas construcción. finito, tas, y ya nomás mojas la cuchara así, y ya le haces así, y ya se va haciendo la gotita. Ese es corcho finito ese. Órale, pues entonces que se haga una muestra. Lo Que lo- malo es que ese corcho finito tendría que haber estado también afuera. Ese es lo malo. Entonces, No, y la cosa, mira, por ejemplo, es el mismo proyecto, pero se nota que es diferente mano al final de cuentas. O sea, por ejemplo, eso te habla que es un exterior. Y ya, a pesar de que es como la misma Porque técnica, ahí casi no se ve ya pues se por la ve pintura. distinto porque pues obviamente la mano cambia. claro. Allí lo blanco sí se ve bien. Sí, en lo blanco y en ese azul también Sí. se ve. Corcho finito le Es llaman corcho entonces. finito ese. Chale, te Corcho digo. finito. Es que ese Pecas ya tiene 50 años. ¿Cuántos años tienes de albañil? Pues empecé como a los 10 8 años, empezando a chalá. Y tiene Fíjate. 57, 59. 59. Tengo se va a jubilar. 52. O sea, Pecas cuando estaba Barragán era un chamaco. Era un chamaco como de... Como los como de 8 30. años andaba de chalán con mi cuñado. Sí, Entonces digo que se usaban los pinches unos botecitos de esos cuadrados. sí, sí, sí. Unos que abajo tenían como 20, 30 y arriba tenían como 40. Esos cuadraditos ovalados. Y antes usaban que les ponías palos. No, ahorita ya los usas así a la brava. Antes no, tenía palitos acá amarrados. Sí. Usabas tu gorro hecho de papel, de cartón de ese de Cemento. sacos de cemento. Entonces tú taquito y 30, 40 ladrillos en la cabeza, así subir la escalera así. Sin agarrarlos. Los ponías un tubo de esos antes se usaba el tubo de concreto para el drenaje. Ajá. Los ponías parado y ponías la tabla y los amarrabas de 3 en 3. Y demás. ¡Paz! Escalera. Todo era muy rudimentario, ¿va? Ujú. ¿Cuál casco? No había Antes- cascos, ¿va? Antes, pues ya a veces usaba mucho la bóveda de cuña. Ajá. Antes no había colado, no había bovedilla. Pura bóveda de cuña había. Aunque fueran claros grandes. Sí. Ok, mi Pecas. No, pues está buena la clase. No, no, ya hay más luz, ¿va? Sí. Está interesante. Es como que no sé por si es la hora o qué, pero sí se siente ya un poquito más iluminado que la vez pasada que vine. No, aparte había más cosas aquí, ahorita está despejado también. Eso te da otra sensación. Claro. Sí, es que ya, sí se ve muy homogéneo, pues, ¿va? Ujú. Bueno, subamos. Vamos a empezar por la escalera. Adelante. Ya ese huequito, que tú tenías razón, ¿eh? Lo interesante es que durante el video vamos dialogando Ujú. y de repente yo voy diciendo cosas y la gente me las cree, pero luego nos damos Ahí cuenta que está yo el- estaba mal y el Emanuel estaba bien. Esta es la primera. Tú estabas bien, Emanuel. Vas ganando. Vas ganando. No, yo a veces ya no le quiero decir nada porque le digo, no, ni una le ganamos, habrá mejor ya, yo no digo nada. Ya. Pues es que soy terco. Ya nací así. Pero esta está buena. Y me gusta así porque se cumplió lo que queríamos, ¿no? Ujú. No se ve
Pero ellos sí tienen luz. Sí. ¿no? Tienen la Sí, le da privacidad. privacidad, pero a la vez te da iluminación. Y quedó bien, ¿eh? O sea, fíjense qué bonito quedó respetando las aristas. ¿ah? Ujú. Se va a respetar esta arista. Ya, pues esta arista. Quedó bonita esa ventana, ¿eh? Sí, se ve bien. Haz de cuenta que la puso Barragán, cabrón. Ok. Es que dicen que Barragán venía a la obra y ahí Sí. demolía, la ponía, de su lana pagaba. Dicen que de su lana decía, no, No me túmbamelo. gustas. Así como viene usted. Abraham ¿no? Cota. De ahí aprendió de él. Pues es que he escuchado historias, pues, Abraham Cota, sí era. de las anécdotas. Aquí hay mucha luz, ¿va? Y fíjate, vas a tener razón otra vez. Ahí te va. Porque creo que sí vamos a dejar esta escalera así, ¿verdad? Y le vamos a hacer nomás un pasamanos de metal. Y ya si alguien se cae por el centro, ya va a ser tu responsabilidad. No. No se cae, dice. ¿No se caen? No, ya las vi que son inteligentes. Creo que está más peligroso allá en Olivos que aquí. Sí, puede ser. Pero es que en Está- Olivos ya está están más bien alto. grandes, pues. En Olivos ya están más grandes. Sí, Aquí ahí, son, ahí no hay niños. ajá, aquí son niñas chiquitas, pues. Entonces, nomás tienes que enseñarlas. Sí, no. Eso se me hace bien, no se me hace tan. Es que sí Si te no da- estuviera aquí, Ajá. el hueco como siempre van, desde abajo tal y cual las escaleras hasta arriba, como a Ajá. doble alturas, entonces es peligroso. Pero no, va a ver. Ahí ya si se cae, ya cayó allí. No El pasa otro día ya visualizábamos, aquí puede poner unas macetas y demás, ya Sí, te sí, da sí. nada. otra sensación. Ok. Entonces aquí Y va a ya- estar bien iluminado. y va a estar bien iluminado y se va a sentir bien amplio. Y vamos a diseñar unos buenos barandales como los de Casa Bonsai, ¿verdad? Que dijimos. Ándale. Unos tubos o unas soleras, Ujú. bien elegantes, sencillas, ¿verdad? Para No ya muchas, para ya no levantar más, pues ya. para ya no levantar más. Le ganamos poquito tiempo. Me parece bien, ¿no? Y también pues de la amplitud, ¿verdad? Esto está bonito porque sí Sí. se siente amplio, ¿no? Yo ando inventándole cosas ahí, jóvenes, pero creo que se mueve mucho la cámara. A ver, Es experimental. y es que ya no hemos dicho mucho, ¿verdad? Pero realmente aquí ya... Ah, ¿es que es hasta arriba o qué? No, aquí ya hay losa acá. Sí. Esto no existía. No lo habías visto, Arqui. Yo siento que esto ya lo viví. Ahora imagínense los arquitectos que ya tienen 50 años construyendo. Esos cuates ya vieron todo. Sí. Saludos a los Se repite y se arquitectos repite de... y se repite la historia. Sí, ¿verdad? De que Ujú. la siembra, que la losa, que la siembra, que Ya la en losa. Ya donde automático. quiera ves eso. ¿Ah? Ya en automático. Vean el patiecito de luz. Ustedes están viendo el plano, jóvenes. Si se fijan, este movimiento fue inteligente porque el baño se necesita más grande, entonces toca el muro perimetral, pero el patio no. La recámara mide 3 metros de ancho, ¿no? Más o menos. 3.20, ¿no? Cuando mucho. Lo interesante es que las dos niñas tienen la misma recámara. O sea, logramos hacer esa democracia Sí. de que no se anden Tienen la peleando. misma ¿no? dimensión las dos. Exacto. Igualitas. Ujú. Y comparten el baño. Oigan, ¿y cuándo llegan los muros Covintech? Ya los pedimos, ¿no? Ya los pedimos. Estamos en espera que nos den fecha. Saludos a todos nuestros amigos de Covintech, porque esta vez sí se pusieron la de Puebla. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Muchas gracias a Covintech. Nos están donando alrededor de ¿cuántos paneles? Mm, 12, creo que son 15 paneles los que les 15 pedimos. paneles. Sí, ¿De qué espesor? de 4 pulgadas. Son de los gruesos, Sí, son de los gruesos. 4 pulgadas. Sí, Ujú. para que no agarre tan grueso. Ujú. Esos van a Que estar tengas- van a que estar tengas la Prácticamente misma lo dimensión. de ladrillo. Sí, que tengas la misma dimensión. Ya nomás forjas bien lo que es tus 2,5, 2 centímetros de enjarre. Ya. O sea, visualmente no vas a distinguir cuál es el muro aligerado y muro No, está de bien mampostería. eso. Sí, claro. Está buena tu casa, Manuel, ¿eh? Sí. Si vivo aquí, ¿eh? Si me la regalas, así. Ya pintado de blanco, obviamente va a estar una luz súper, súper padre. Sí.
Pero aquí se Una siente amplitud. también con esto, se siente muy amplio, pues, ¿va? Un loco le pondría una ventana ahí donde está, de ahí para arriba, todo sería ventana como en la cueva, que le pusimos una ventana arriba de la doble altura de la escalera. Ujú. Aquí pues no lo vamos a hacer, pero qué bonito se vería el cielo. Si aquí estuviera Barragán, diría, no, 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 esto no me lo tapes. Túmbamele. No, 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 te diría, déjalo así. Es que qué bonito se ve el cielo desde aquí, pues. Y lo vamos a tapar. Sí, Y se- como el tragaluz, ¿verdad? El que tiene ahí en Olivos. Y si lo Un dejamos. grandote y se ve bien. El domo. No, pero es que ese es domo. Al domo. Ajá. Sí, yo me refiero a la ventana. O sea, yo me refiero a ese ventana. Te nudo. paras aquí. aquí. Eh, Es que aquí yo estoy viendo el cielo. O sea, Pues. un decir, quitas ese castillo y haces una super ventana. Y si no lo haces completo, Incluso del castillo para allá, nada ¿verdad? más una proporción muy vertical. Eso haría Barragán. Barragán te lo pone del hay que castillo para traernos a allá. Barragán. Ujú. O sea, podríamos dejarla del castillo para allá hasta la losa, ¿verdad? Sin Ujú. cerramiento. Dibujarla aquí. Ya de este lado no, pues porque ya es demasiado, ¿eh? Sí, ya estuviera muy grande. Ya. Ya estaría muy grande. Pero ¿qué te parecería dejarla nomás allá? Inclusive podríamos eliminar el tragaluz, ¿eh? Porque ahí va a tener un conflicto el tragaluz con esa ventana. Porque esa ventana va a chocar con el muro y luego el tragaluz va a estar ahí haciendo como una intersección medio rara. Ujú. Y que además ya dijimos, ¿va? El tragaluz es mantenimiento. Ujú. Esta no. Bueno, pues un poquito nomás limpiarla Sí, sí. desde la azotea con un palo y un trapo. Es que está bien bonito el cielo desde acá. Sí, se ve muy bien. ¿Qué tanto se va a levantar el pretil? Porque el pretil nos va a tapar el cielo. 1,10 m. Ujú. El nivel de la azotea, 1.10. Ok, pues sí nos va a tapar un cacho, Sí, sí, nos va a tapar. pero nomás un cacho. Yo sí lo quiero ver. Yo sí les diría, déjenla y ya si no nos gusta la tapamos. Sí, como. Pues de hecho es más o menos a donde está la A donde punta está del Armex. a donde más o está el menos. castillo, ¿ah? Sí. Ujú, Sí nos taparía como 3/4 de ventana, el pretil. ujú. Pero se seguiría viendo esa nube hermosa de allá arriba. Porque sí se va a oscurecer mucho este cubo, ¿verdad? Sí, sí. Algo que está padre de ahorita como está la casa es ese contraste de la luz un poquito más baja allá abajo Ujú. y aquí arriba dices tú, ah, bueno, aquí ya. Está menos está contenida más. aquí. Ajá. Y ya vemos si además le dejamos el tragaluz. Igual y podrían convivir las dos. Un vitroblock, como lo dejamos en Como en Ajijic, Ajijic, ¿va? También. también. Un vitrobloque en la esquina, ¿va? Ujú. Oye, pero ¿y esta ventana sería fija? Barragán la haría fija. Yo creo que sí, pura iluminación. ¿Y cómo ventilaría? Mm, Si le necesitamos dejar una salida de aire caliente a todo este espacio. Tiene que tener una salida de aire caliente. Porque una parte Está se va a ir por aquí, aquí, por la ventana, ¿verdad? pero va a terminar. El aire Igual ahí, caliente ¿verdad? Va quiere- para arriba. se va a acumular allá arriba. Uno de los errores que tuvimos en Casa de Blanca Sí. fue que no le dejamos suficiente ventilación al tragaluz. ok. Entonces se concentra Ujú. el calor en todo ese hueco, Sí. en toda esa Ok. doble altura se concentra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que el aire no se concentre, Sí, sí, que fluya. que fluya. Entonces, le dejaríamos esta y le dejaríamos el tragaluz, el que ya está, lo dejaríamos para que siempre esté escupiendo aire. Ujú. Ándale. Está bien. O sea, bien bonita esa ventana. Es que si esta se ve bonita y está chiquita, la otra se va a ver, y no se ve ni el cielo en esta, la otra se va a ver Ujú. mucho más bonita, ¿verdad? Con Sí. el cielo ahí. Sí, eso lo que te sirve es como una linterna, pues, para iluminar el espacio de ahí. Está mística, ¿eh? Esa. Haz de cuenta que estás en una escalera de un No, castillo. cuando quitamos un ladrillo, entró el rayo de luz. Entró el rayo. Claro. Y fíjense, no le quiero decir nada a los de obras públicas, Ujú. pero Ajá. las medidas de patio mínimo se pueden cambiar. Ok. Porque obras públicas probablemente no autorizaría esto.
porque no tiene 250. Ujú. Te piden 250. ¿Y esto tiene cuánto? 1.40, No, más, un poquito más. 1.50, Unos 70 y algo, creo. 1.70 y algo. Sí, unos 6.9. 1.69. Pero realmente con eso es suficiente, pues. O sea, muchísimo mejor que no tener nada. Claro, ¿Sabes? A comparación, claro. ¿verdad? ¿Cómo estaba? ¿Cómo la tenías tú? No, pues bien oscuro. Tú tenías La esa, entrevista ni nos veíamos ahí. Sí. pero en tu proyecto A, Hay Ujú. proyectos hasta con 80. O sea, Sí. nada y ya con eso se en, genera en una Mérida, sí te permiten patios como mínimos. este, Ya. ¿sabes? Ok. Entonces, este debería de estar autorizado. Ujú. O sea, vengan y vean, dense cuenta que Sí preferible, funciona. preferible 1000 veces esto a como lo tenía Manuel. ¿Verdad? Si Sí. nosotros no hubiéramos llegado, él hubiera dejado nomás su recámara con ventana al pasillo sin ventanas. ¿Ah? Sí, no. ¿Cómo lo ibas a ventilar? Con ventiladores. Un ventilador es un hueco para arriba, un tubo y. ¿Le ibas a hacer un hueco en la losa? ¿O cuál era tu plan? Sí, como un tragaluz, pues. Tragaluz para que diera. En el pasillo un tragaluz a medias. ¿Ok? Hasta en los cuartos, para que entrara más. Ujú. O sea, lo único. No hay más. Como antes, pues, tragaluces pequeños, cuadrados. Pero no ventilaban esos tragaluces. Te entraba luz, pero no ventilaban. Mi abuela en su casa, en su cocina, tenía un tragaluz en el centro porque no tenía ventilación. Ya antes trabajaba pues así con otros arquitectos y igual ponían domos, no sé mucho. Y ya a los lados nomás se levantaba como un block. Y ya le ponen un pedazo de tubo nada más. Y eso es lo que. Y eso Con era, eso fluye. Esa es la ventilación. Pero como dice usted, les falta todavía les más. falta, se concentra. Se concentra y ese está el error. No, pero esto está increíble. Y ahí te asomas y ¡pum! Pues aquí ya tenemos estas losas, jóvenes. Esto es bien importante, ¿verdad? Porque es un sistema muy, muy práctico. Son las viguetas de concreto de Grupo Petreo. Son pretensadas. Estas se apoyan, ¿verdad? Sí. En los muros. En los muros. Los casetones, las bovedillas son de poliestireno para aligerar, quitar mucho peso y al mismo tiempo son térmicas, ¿verdad? Porque es poliestireno, funciona como una hielera, ¿verdad? De hielo seco. Sí. Repele el calor, Calor. concentra la temperatura interior y no te requiere tanta siembra. Nosotros estamos poniendo esta siembra como refuerzo, ¿verdad? Sí, sí. Pero no la necesita como tal. Donde van las traves, pues sí, ¿verdad? ¿A dónde van las traves? ¿Y dónde van traves? Aquí. Donde están las madrinas El más triple reforzadas. Ah, estas están reforzadas. Ajá. Pues muchas gracias a Petreo por el apoyo. De verdad, muchas gracias. ¿Cuántas vigas nos donaron? El arquitecto tiene el dato exacto. Yo la verdad no sé. 25 vigas. 25 25. vigas. ¿De qué dimensión? Eran variables. La más grande son de 450 y es el modelo BP 311A. Viene el peralte de 11 centímetros. Ok. ¿En cuánto tiempo cerraron? ¿En cuánto tiempo o sea, colocaron todas? En una semana y media. O sea, en una semana y media ya tenías Puesto losa. y traves y Entre colados. traves Y vigas. colado también. Y esto también es algo que no todos hacen, el colocar la malla pollera a las bovedillas. Estas desde antes de colocarlas, las abrazaron con la misma malla y una serie de grapas de alambre recocido para que el zarpeo se adhiera perfectamente. Allá lo vi, o sea, le dieron la vuelta. Yo pensé que nomás Sí. estaba por abajo. Sí, es que cuando es una siembra bien tapada, así, pues ya nomás Tiendes la malla. La malla. Y ya se agarra con el mismo concreto en las nervaduras. Pero como aquí casi no llevamos, pues entonces lo que hicimos fue ponerle a cada una para que no se colgara tanto la malla. Que después eso es lo que es así como difícil, pues batallamos más en eso, en la malla que se anda colgando y no libra los enjarres. Entonces lo que hicimos es poner desde un principio eso. Falta lo que es las vigas, pero ya eso es más rápido ya. Claro, en estas, ¿no? En las de concreto.
Ah, ya O sea, tiene es que un- ponerle malla lleva una también a tira las también. viguetas. Lleva tira. una tira también. Claro, para que Pero se ya es más adhiera el rápido ya. enjarre. Ajá. Muchísimas gracias, Grupo Petreo, ¿no? Qué parote. Sí, grande apoyo. Todo- Bastante. toda, Enorme. toda la loza. ¿Los casetones de qué empresa son? Frigopol se llama. Vamos a darles ahí también una publicidad gratuita. Muchas Sí. gracias Pero también. esa no la donaron, ¿o sí? Esa la compró Cotaparedes Arquitectos. Gracias, arquitecto. Gracias a Cota Pérez, arquitecto. Así es. Pues, pero muchas gracias también a Frigopol porque las fabrican, ¿verdad? Ya desde ahí ya es una buena ventaja y es a la medida de la vigueta. Sí, es la que se adapta a ese modelo. ¿Y ellos ya la venden o nosotros la mandamos a fabricar? Ya la venden. Ya la venden. Digo, ahí el asesor, cuando hablé con él, le dije, oye, ¿sabes qué? Voy a usar este sistema. Y me dijo, este es el modelo que necesitas. Aquí, para los que no sepan, todavía nos hace falta los muros de Covintec, ¿verdad? Así es. El muro de Covintec va en este eje. Ujú. El pasillo mide 1.20, ¿verdad? Sí. Que es lo que mide el baño. Coincide con el eje. Por eso mide 1.20. Entonces, pues esta es la recámara de Dana. Esta es su ventana. Muy buen tamaño la ventana, ¿eh? Va a tener muy buena luz ahorita que está nublado. Sí. El que nos hace falta, si estamos considerando el tragaluz aquí en este baño. Sí. ¿Sí lo dejaron? Sí, justamente esa es la trave que está encofrando el Ah, así que la claro. Dejamos El ancha. tragaluz va de porque lado a lado. Va en medio hasta acá. Ya. Sí es de largo, ¿verdad? Ujú. Claro. Sí. Sí. No, va a tener un montón de luz también. Este cuarto. Sí. Sí. O sea, el baño, la recámara y tu recámara. No, pues aquí ya llegó la luz otra vez. Ah, qué diferencia. Ve nomás el ventanón. También, ve nomás. Chulada. Fíjate, parece que repetimos el mismo patrón de olivos. Abajo no se ve el árbol y Ujú. arriba sí. Sí. ¿Verdad? Y se enmarcó muy bien. No, es que ese árbol está maravilloso. No, pues es que aquí tienes una vista como si tuvieras el terreno más caro de Guadalajara, cabrón. Estuviéramos allá en Bugambilias. En Bugambilias, Privilegiado. en el Cielo Country Club, cabrón. Fácil. Sí, no, esos árboles los tienes en el cielo, cabrón. Y el otro árbol de medias. Y este, ¿verdad? Este va a ser la cereza del pastel, cabrón. Y aquí sí, ya ni quién se meta. Oye, ¿qué están haciendo allá, Manuel? Allá están haciendo un centro de rehabilitación. ¿Ah, sí? Ujú. ¿Un anexo? Sí. Dios nos bendiga. De no Ojalá caer que ahí, no. ¿va? Cancela Ahí, las ahí cervezas, mandamos ¿eh? a Pecas. Cancelen las cervezas, cabrón. Cancélala. Es que a los anexos llegas una cerveza a la vez, cabrón. Un cigarro a la vez. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. A ver, pásele. A ver, vamos pues. Y en tiempos, vamos hablando de tiempos, Emanuel. Ahorita que ya tienes la mano del Pecas apoyando, ¿cuánto tiempo crees que nos quede para tener toda la casa ya enjarrada, terminada la obra gris? Es que sí es algo de metros. Sí, yo sé. Por ejemplo, ahorita somos 4 oficiales Ajá. y dos chalanes. Entonces fue un tema y ya, pues como sé que también ya es pesado para usted, pues yo dije, pues no le hace, yo me la aviento de chalán, a cualquiera le ayuda. Muchas gracias. ¿Qué es lo que ando haciendo ya ahorita? Tú estás ahorita de chalán. Eso es todo. Para completar más Sí, las sí. parejas, pues, para que no estén desorganizadas. Claro. Entonces, es una de las cosas. Pero sí hay mucho trabajo. Exactamente, no sabré. Porque sí. Pero a ver, vamos haciendo semanas, o sea, Sí, porque queda tenemos que mucho. organizarnos, porque como bien lo dices, está bien pesado para mí. Sí, sí, Entonces yo ya no te voy a poder apoyar mucho tiempo. sí. Pues como esto, ¿cuánto le dimos? Y también la gente pues me dice, es que nos traes arriba del nivel, o sea, que si nos estás sangrando las manos y acá. Yo les digo lo que es, pues también las horas y todo, que cumplan y todo. Ujú. Entonces, no manches, pues también déjanos agarrar aire. Sí descansamos, pues, pero ellos quieren pues descansar más, pues no traerlos tan recio, pues. Porque si se ve, pues el trabajo simplemente una semana y media
simbrar, todo, armar los paneles, las traves, todo, acarrear los materiales. Entonces sí es mucho trabajo pues para ese tiempo. Y así vamos a seguir pues, pero ahora sí también es de que usted platique con ellos. Vamos a seguir ese ritmo. Porque piensan que yo los esfuerzo más de lo que es pues. No, yo vengo a esforzarlos más. Quiero ver si todavía pueden dar. Quiero ver si todavía pueden meter quinta. ¿No? Y fíjese, apenas eso, la colada y todo lo de muro que lleva ya. Ah, pues es que Sergio es bravo, cabrón. Sergio, ¿cómo estás? Bien. A ver, déjate, ponemos micrófono. ¿Qué hubo, Martín? ¿Cómo estás? Eso es todo. Martín no se queja, cabrón. Sí, Martín. El Martín le entra a todas, ¿va, Martín? Ahí está, él no se queja. Ahí está. Sí, es de lo que él es el que más, pues al final que ya se acabó el tiempo, él es el que a veces se queda más. Yo siempre también me quedo un poquito más tarde. ¿Quieres a darle más? Ajá, y es el que no me deja pues también. No, sí, tú quédate. ¿Cuándo empezaron estos pretiles? Ahora, Eso es todo, Sergio, ¿eh? nomás estaba aquel pedazo de allá, aquel grande y este que sigue. Es lo que le digo, se coló Colaron aquello aquella todo. losa. Y Ya se todo coló lo que toda la vamos losa, mire, allá. A puro pulmón, ¿eh? Para mediodía estaba colado, Eso es todo, ching. a las 12. Este es un canal familiar, jóvenes. Ok. Claro, o sea, ¿esto lo colaron hoy? No. Sí. Ah, esto lo colaron hoy. Y fíjense, ahí tenemos ya el hueco para la linternilla. Aquí va a estar la iluminación y la ventilación del baño de las niñas. Aquí se entiende perfectamente la planta, ¿verdad? Ahí está la puerta del baño, ¿verdad? Ujú. Aquí está la puerta de la recámara de Naomi, perdón. Naomi. Ujú. De Naomi. Y este distribuidor, pues es el que va a estar para entrar a las dos cosas, ¿no? No, hombre, y ya cuando suban ese pretil ya va a tener el cuadrado en la Ahora sí. fachada. Jesucristo vencedor. Jóvenes, denle like. Nunca les pido que se suscriban al canal. Casi nunca se los pido. El día de hoy sí se los voy a pedir. Suscríbanse al canal, Sí, por vale amor la de pena. Dios. Estamos mostrando cosas muy interesantes. Denle aquí. like, denle compartir. Todas esas cosas ayudan como no tienen una idea. Denle compartir, mándenle este video a sus amigos, a sus albañiles, a sus novias, a sus novios, a todo el mundo, para que suban las vistas y podamos terminar la casa de Manuel, porque si no, no vamos a acabarla. Vamos No, a esta es dejarlo aquí ya en obra seminegra y pues ya ahí te las ves, Manuel, Ah. échale ganas. Ya te dimos un súper empujón. Ya acábala tú, a tu ritmo, a tu tiempo. ¿Qué más quisiera yo ayudarte a acabarle, Manuel? Pero necesito que me ayuden. Necesito que este video llegue a 50,000 vistas. Si este video llega a 50,000 vistas, la acabamos. La acabamos. Si no, no. Ok, jóvenes, pues ya está el reto. ¿Quieren ver terminada esta casa? Denle like, denle compartir, pongan el video una y otra vez. Se vale que una sola persona lleve 20,000 vistas. Eso se vale. YouTube no se queja de eso. ¿Sí se pueden ver ahora? Sí, tú deja cuando te vengas, dile a tu, Ahí, Ponle que ahí, deje- a déjalo tu ahí señora, ahí reproduciendo, déjalo, ¿sí? ahí déjalo, cabrón, que corran los comerciales una y otra No. vez. Así le hace mi mamá. Entonces, Sergio, ¿cuánto crees que nos falte para terminar la obra gris? Para dejarla, para enjarrarla, O sea, ya enjarrada. ya enjarrada, Ya para llegar a vestirla. 2 meses y medio para dejarla enjarrada, yo me imagino. 2 meses y medio. Ahorita estamos en 8 de diciembre, 8 de diciembre, 8 de enero, 8 de febrero, a mediados de febrero, Por ahí, como medio de febrero. en la Candelaria. En la calendaria. En la calendaria ya terminamos. Sí, pues igual si ya no hay mucho así presupuesto, pues nomás así pintado ya, por dentro, pintado de ladrillo ya. Ok. Chiste de que se termine, ¿no? Aquí ya está habitable, Manuel. Ya, la neta. Terminarla toda. Pues va a depender, yo ya les dije, 50,000 vistas, si no, no hago nada ya.
Ahorita nos vamos. ¿A dónde nos vamos, Martín? No le toque. No, no se crean. Estamos listos. Vamos a echarle las ganas. Vamos a echarle las ganas, pero sí necesitamos apoyo. Sí necesitamos apoyo de ustedes, apoyo de la gente que nos está viendo, apoyo de YouTube. Súbanos el CPM. Todos aquí necesitamos. Sí, es por una buena causa. Y más porque pues, es un manual de cómo hacerla, ¿verdad? Estamos compartiendo un tutorial de cómo construirla. Entonces, le va a servir a mucha gente y por muchos años, con el favor de Dios. En 100 años, que ya seamos como 12,000 millones de seres humanos, que los terrenos ya sean de 4. 4x4. Sí, no. Por aquí, por allá más abajo hay una casa como de 3 metros. Sí, Se ve bien angosta y como de 3 pisos. en serio. La otra vez me fijé. Caray, ¿estos cómo lo hicieron? Pero va a Toca, estar bien oscuro. tócales para ver si ¿Verdad? nos dan chance de grabarla. Sí, le pregunto. Les preguntas. Échanos la mano en algo. ¿Quieres que te ayudemos? Quiero que me empieces a traer al canal para grabar una casa mínimo al mes. Tu casa, Checo. Tu No, casa, No, Maitito. la casa del Checo ya la conocemos. La casa del Checo ya la conocemos. No. No, esa era primero esa para que vea. Quiero grabar estas casas, cabrón. Quiero grabar todas estas casas, a ver cómo están distribuidas. ¿Dónde más? Que tengo una que también ya le eché el ojo. Quiero ver cómo vive la gente. Pues muy bien, jóvenes. Ahora sí ya nos despedimos. Muchísimas gracias, equipo. Cota Paredes, adelante. Buen día, les saluda el arquitecto Martín Figueroa de Cotaparedes Arquitectos, del proyecto Un Techo para Emanuel. Les vamos a hablar un poco sobre los procesos constructivos que estamos realizando en esta obra. Aquí tenemos a los muchachos, tenemos a Sergio, tenemos a Daniel. ¿Qué andamos haciendo, Sergio? Vamos a ya agarrando el patio. Ya sacamos las escuadras el sábado. Ya todos esos tirones ya están en escuadra. Con lo que vas viendo, tiene todo el piso de la casa. ¿Qué son los tirones? A ver, explícanos. No, por la escuadra se saca desde un comienzo que empezamos a fincar la casa. Se sacaron escuadras desde afuera, de fuera a afuera, pues, del terreno. Y eso ya está escuadra. El tirón, Están los te tirones. refieres a los hilos, ¿verdad? Sí. Son nuestras referencias, nuestras guías Estos que clavos usamos. están aquí pintados de verde, ya son nuestras escuadras. A esa gruesor se va a encargar todo, pues, el muro para allá. ¿Cuánto le está agarrando de enjarre, de Como grueso? 2.5. En parte se agarra un poquito más, pero pues ya es el tirón que debemos de respetar. Correcto. ¿Cuál es el proceso que llevas aquí? No, pues aquí ya ¿Cómo tenemos empiezas? ya sarpeado con cemento y ya con festegral, incluido pues el festegral en la revoltura, desde abajo. Ya tiene abajo tu curado también de impermeabilización aquí se nota. Aquí tenemos ya. Colocamos primero Sí, un impermeabilizante asfáltico, ¿no? sí, Directamente sobre el sobre el muro, sobre el ladrillo. sí, Posteriormente aplicamos una capa de arena sílica sí. y después hicimos ese zarpeo. Es el sarpeo con cemento y festegral. Ahí aplicamos también una fibra y Festerbond, ¿verdad? Sí. ¿Eso para qué es? Esto es para evitar todas las humedades, nada de salitre. Debe de cortarse todo lo que es salitre. De en acuerdo. los muros. Y después de eso, Pues ya ¿qué hay que procede? empezar acá como lo aplanar, tienes, ¿verdad? Aquí aplanamos los enjarres. Que viene siendo como este, ¿no? Sí. Ya la parte de arriba ya tiene su pasta, su terminación. Y esta es la famosa fina que le llaman, ¿no? Este acabado, ¿cómo lo logras? Eso es con arena finita, es mortero y cemento gris. Se aplica con llana y ya se le da su terminal con la flota. De acuerdo. Pues a darle, a ver qué alcanzamos a tener. Muy bien, aquí. Buen día, Manuel. ¿Cómo andas? ¿Qué está pasando por acá? Cuéntanos. Vamos impermeabilizando. ¿Qué estás utilizando para eso? Este impermeabilizante que es de Fester. El hidroprimer. De acuerdo. ¿Y este cómo lo aplicas? Ese lo aplicamos, pues después de, como en esta parte ya tenemos otros materiales dentro que ya se utilizaron mismo del Fester.
Ahora le echamos después para posteriormente poner el hule, que ya venimos con el corte de allá. Sí. Ya se seca y después viene el otro producto igual que es más espeso. Que viene siendo el Vaportite. Ajá. Vamos a mostrarlo, ¿no? Para que vean cómo se aplica. Ese viene siendo el producto que comenta Manuel. Es el Vaportite, Fester Vaportite 550. Es un impermeabilizante asfáltico, base solvente, que es como una pasta muy espesa. Esa se va aplicando directamente sobre el muro, ya previamente con el hidroprimer que mostramos anteriormente. Y enseguida se coloca esta capa de poliuretano, este plástico negro, para repeler toda la humedad. Este terreno va a estar este muro va a estar en contacto con el terreno del vecino. Entonces va a estar en contacto con terreno natural y lo que queremos es evitar la posible filtración de humedad. Adicional a eso estamos haciendo una capa de grava y vamos a colocar un tubo de PVC perforado, que es justo el que está habilitando Martín, para que todo el escurrimiento que pueda filtrarse por ahí se vaya directamente a través de ese tubo, y ese lo estamos encauzando hacia la cañada para darle una protección extra a la construcción. Se van a estar rellenando en capas de 20 centímetros, bien compactadas, y este es el proceso. El Vaportine, que es más espeso. Correcto. Ese lo aplicas con una espátula, ¿verdad? Una espátula al muro donde ya está enjarrado, ya tiene el Vaportine y después va esto. El hidroprimer. El hidroprimer y Ajá. después va este. Correcto. Y aquí se nos acabó. Y ya con el mismo que le echamos al enjarre, no esperamos que seque para que con eso mismo agarre lo que es el hule. Sí, te sirve Le como pega como adherente. un adherente, ¿no? Pueden ver. Es como se agarra con el mismo producto y se agarra. Se hace como pegamento. Entonces ya le vamos dando su aplanadita para que se vaya adhiriendo al mismo material y no se despegue el plástico. Correcto. Este es el proceso. Excelente. Pues a darle. Entonces, en los muros que van a estar en contacto con terreno natural, es decir, todos los de planta baja, adicional vamos a colocar este producto, que viene siendo un impermeabilizante cementoso. Resuelve problemas de humedad y salitre, permite la salida de humedad atrapada en el sustrato, puede ser recubierto. ¿Qué significa? Que lo vamos a aplicar directamente sobre el muro de ladrillo. Este tiene una consistencia cementosa, como una lechada. Se va a aplicar directamente sobre los muros. Y posterior a eso vamos a hacer el zarpeo justo como lo están haciendo en la parte posterior. Esto le va a dar una capa adicional pues para evitar la humedad, cualquier tema de salitre, filtraciones, etcétera. Todos estos productos nos están garantizando que esta vivienda, en teoría, no debería de tener ningún tipo de filtración de humedad ni salitre. ¿Verdad, Emanuel? Sí, confiamos en Fester, que es los mejores productos que hay. Adicional a todas esas mezclas, estamos agregando este impermeabilizante integral para concretos y morteros. Esto lo aplicamos directamente sobre las mezclas que estamos utilizando para los aplanados. Además de el FibraFest, que viene siendo una fibra la cual hace que no agrieten los muros. Funciona como en sustitución de la malla. Pero aún así, por ejemplo, en estos espacios donde tenemos las vigas de acero, estamos colocando una malla pajarera
que le llaman. Una malla de acero para crear un refuerzo que nunca vaya a agrietar. Lo mismo lo estamos haciendo en todas las ranuras. Aquí ya entró el electricista, ya está poniendo su canalización. Y todas estas las estamos recibiendo con esos productos que ya mencioné. Y adicional, esta malla de refuerzo. Para evitar cualquier grieta, cualquier desperfecto en los enjarres. Y este viene siendo el FibraFest. La fibra. Microfibra de polipropileno para concretos y morteros. ¿La puedes abrir, Emanuel, para mostrarla, por favor? Esa fibra va directamente sobre nuestras mezclas que estamos utilizando para los enjarres. Se va bien integrada y le da un refuerzo extra. Además, estamos utilizando este fortificador de mezclas. Es Festerbond, adhesivo de usos múltiples. Adhiere mortero nuevo a concreto viejo. Puede aplicarse en interiores y exteriores. Mejora la calidad de pinturas, lechadas y morteros. Este viene siendo un fortificador para todas las mezclas, que todas queden muy confiables. Y la fibra es para que no reviente el engarre, Así es. para que se tengan menos grietas Sí, que quede un solo cuerpo, que no agriete. y incrementa la resistencia. Así es. Comentaba Emanuel también de lo que estamos utilizando la malla para las ranuras. ¿Qué pasa cuando no se hace eso? Se tiene que agrietar. Si no viene la malla, como hay ranura, entonces esta ranura sale al enjarre. Y es cuando se te agrietan los enjarres. Sí, sobre todo porque tenemos un material distinto. Tenemos esta manguera. Esta manguera es literal, es plástico, entonces no hace contacto bien con el enjarre. Y eso propicia a que haga esa famosa grieta, ¿no? Entonces con esto le estamos dando esa protección para que haga un solo cuerpo y no se agriete tal cual. Sí, porque mucha gente no resanan, lo echan en el enjarre directo y entonces por eso tienes problemas, pero aquí no. Aquí estamos recibiendo primero que es la manguera, estamos tapando lo que es la manguera con cemento, con mezcla que lleva cemento. ¿Para qué? Para que la haga fuerte. Y al momento que alguien ande clavando una cosa o cualquier objeto, es cuando pueden dañar las tuberías, mangueras, tuberías, lo que sea. Entonces, para evitar eso, Claro, le das aparte que le una... da la fuerza, le ayuda a no agrietar y ya posteriormente ya viene la malla. Después de la malla viene su zarpeo con otra vez cemento que lo hace más resistente. Sí, exacto, le creas un cuerpo, ¿no? Cualquier, eso, es típico que cuando andas ya en decoración y demás, pones un clavo para el cuadro y no sé qué, y ya te lo llevaste. Entonces, de alguna manera lo estamos dando una protección. Sí, pero ya cuando alguien intenta clavas y se te hace duro, ya se te hace raro, algo va a haber. Entonces es cuando ya Sí, tomas por agujerar a otro lado. te recorres. Y esto para eso es. Y sobre todo en las hidráulicas, ¿no? Digo, estas como sea son eléctricas, solamente llevan la canalización. Pero por ejemplo en las hidráulicas es todavía más importante porque todo el tiempo va a estar un movimiento con la presión del agua, el flujo. Entonces eso todavía va a tender a moverse y a agrietar más. Si se fijan, esta es la instalación para lo que viene siendo la lavasecadora. Por ahí viene el ramal de agua caliente y el de agua fría. Entonces, con mayor razón, estas hay que tener mayor énfasis en el tratamiento para evitar esas incómodas grietas, ¿no? Y como aquí va gas, es importantísimo hacer todo. Sí, también, cualquier... Y el gas es lo que le clava hacia una explosión. Entonces, es para evitar accidentes a futuro. Exactamente. Entonces, tengan atención, cuidado en esos detalles. Cada que estén haciendo una remodelación, una construcción nueva, procuren recibirlas tal cual como se los estamos mostrando para evitar cualquier tema. Sí, antes de ponerle la mezcla, entonces mojas bien tu área
Y para que se adhiera más, aquí utilizamos el Festarbón que ya lo mencionaron. Este es para que se adhiera más al material, al plástico. Entonces, y se agarre más perfecto. Esto es también el Festarbón. Así es. Sí, el Festerbón últimamente es el producto estrella, ¿no? Que estamos utilizando Sí, sí, para para que se adhiera muchísimas cosas. a cualquier material, hasta la viga, al concreto. Porque hay veces que como aquí, le enterras y se te despega. Porque a lo mejor pues, pusiste un producto que es para la cimbra y ya no se adhiere bien. Como un aceite, un lubricante. Así. Y ya con el Festerbón, ese es para que se agarre bien. Así es. Previo al enjarre, coloca lo que vienen siendo las muestras o venas maestras. Ese es el nivel que le va a marcar el enjarre. Va a aventar una tira vertical por todo el muro y después va a pasar la regla. Va a ir rellenando digamos, en secciones y con esa regla va a retirar el exceso hasta quedar al nivel. Fíjate cómo utiliza estas venas o las maestras muestras. Son el nivel que le marca para quitar el exceso. O para agregar, según sea el caso. En este caso necesita agregar más. Buen día, le saluda el arquitecto Martín Figueroa de Cotaparedes Arquitectos. Desde Un Techo para Emanuel. Les vamos a mostrar el proceso constructivo que estamos utilizando para esta losa. Estamos usando vigas pretensadas de concreto y bovedilla de poliestireno. ¿Qué tal, Dani? Checo, ¿qué dice? ¿Sí se deja o no? Bárbaro. Sabemos hacerlo. No, pues, ¿cómo no? Ahí la llevan, ya vi. Ahí está, mire, la siembra. Ya está. Voy a arriba. Llevamos también traves de concreto. Es un sistema híbrido. Esta es la linternilla, ¿verdad? Sí. Este viene siendo el baño De ahí para allá. y esta es la linternilla. Me gusta el domo, güey. Y esta viene siendo la viga pretensada de Petromechanics. Saludos, muchas gracias. Nos hicieron el favor de donarnos este material. Y después llegan los casetones de poliestireno, bovedillas más bien. Y después de esto vamos a colar una capa de compresión de 7 centímetros. Conforme al cálculo. Aquí todavía nos falta colocar una dala perimetral que tiene que ir ahogada dentro de la viga. Este viene siendo la recámara principal y el baño. ¿Cómo ve, Checo? ¿Cómo se le ha prestado esto? Me ha tocado este tipo de bóveda, pero. ¿No? ¿Y qué pero tal? ¿Cómo se le ha, ahí la llevamos. Sí. qué tal le ha parecido? Bien. Hay que darle chingón a este. Va a quedar muy bien. Ahí se le va metiendo ya de una vez la malla por abajo para que quede tensada con el patín de la viga para que no se afloje a la hora de meterla en el carro. Porque han metido con muchas grapas de alambre. Usted ya vio el trabajo abajo que me van a hacer. Sí, ahorita vamos Bueno, a... lo estaba haciendo yo eso, pero como yo me estoy encargando de las siembras, Le pusiste la muestra nada más. ya me puso Manuel a hacer esta siembra porque se ocupa pues para seguir con el corte como vamos. Sí. ¿Y qué ha sido lo más complejo de este sistema? Pues ahorita, hasta ahorita nada. Subimos las vigas en 2 horas, ¿verdad, Dani? Todas las subimos hasta acá. Y abrimos un agujero ahí en el muro y por ahí las pasamos.
No, es que ustedes ya se la saben. Estamos en la casa y estamos pensando cómo le vamos a hacer mañana para batallar menos y Ingeniándonos. se va avanzando. No, ya veo, gran avance. ¿Cree que alcancemos a colar esta semana o qué? Pues no sé, no sabría. Ahora que se colaba en partes, que tuviéramos tapado hasta ahí, hasta donde está Martín, hasta el cubo del patio. Y dejar pendiente Chance, sí, la recámara de allá. dejar pendiente aquí, se puede ya ir asegurando esto. Todo es cuestión de que esté la máquina ya que sabe en el taller, La revolvedora. porque así va a ir un buen de cemento acá arriba. Pero vamos a meter ahí de este lado la máquina para ahí poner la carrucha para subirlo. Sí. Falta hacer las tiras de corte también. Sí, Entonces, falta mucho no, trabajo todavía, esto hasta la próxima semana. yo creo. Toda completa, toda la losa. Sí, esto hasta la próxima semana. Definitivamente. Pero Pero se está viendo el avance, que es lo bueno. Muy bien. Vamos a mostrar cómo va el proceso por acá abajo. no, aquí se puede bailar un zapateado, no se cae. ¿Ah, sí? Esta es la confianza, ¿eh? Sí. No, pero sí está bien apuntalado, ya vi. Fíjense cómo está apuntalado, cómo tenemos las madrinas y el triplay para recibir las contratraves. No, perdón, las traves. Las traves de concreto. Buenas, buenas. Aquí, ¿Cómo está Martín? muy bien. Emanuel, Aquí ¿qué andan haciendo? andamos poniendo malla en las casetones. Esto es para que cuando la enjarren se adhiera perfectamente, que haga un cuerpo más sólido y se adhiera bien el enjarre. Las estás poniendo desde antes, ¿verdad? Antes Sí, de montarlas. se presta más para que se agarre mejor la malla también. Este es otro tipo de, para poner, pues, cuando va una cimbra, entonces, cuando es todo cimbra, la malla se extiende y ya arriba, pues, va el calcetón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya se agarra con el colado. Pero aquí, como no es cimbra, son vigas, entonces ya es diferente el agarre de la malla. Correcto. ¿Y qué te ha parecido el sistema? Pues, está muy bien, se avanza más rápido. Lo único que termino es esto, pero en cuestión de tapar, Sí, ven rápido. Digo que ya no se te tiene uno en poner la malla. sí. Ahora que estamos vamos a ponerla, no vamos a poner malla. Ya no se te tiene. Y esos ya los tiene listos, ya Y nada más te para mandé foto montarlos. de eso, ándele. Pues ya, Ya está, ya está preparada. está preparada, ya no se le cuelga tanto. Sí. Que hay otros que le ponen, pero se abomba. Ujú. Y es más difícil cuando andan cargando, ya te anda estorbando la malla. Sí, y para ponerla también ya ahí arriba, pues ya se pone más complicado, ¿verdad? Ándele, Desde antes ya está preparada. ya está preparada. Muy bien. Señal que son los expertos, ¿eh? Martín es el bueno. No. ¿Quién es? ¿Quién es? No, pero se está viendo muy bien el avance. ¿Cómo le da luz a la ventana? Ah, sí, este es otro cambio. Esta ventana se amplió. Inicialmente estaba hasta este castillo. Decidieron abrirla para aprovechar la vista que tiene. Que sí vale la pena, ¿eh?
Bastante. Ya te visualizaste, ¿verdad, Manuel? Ya. Ahí va agarrando forma. No, qué chulada. Está quedando súper bien. Muy buen avance en los enjarres también. Y estas vigas previamente se toman medidas conforme al proyecto. Las mandas fabricar y te las entregan a medida. Pues siempre es bien importante revisar su proyecto, sus medidas, para pedirlas tal cual como las necesitan. Y esta bovedilla es la especial, la que se presta para ese sistema. ¿Con qué estás haciendo las grapas? Un alambre. Alambrito. Alambre recocido. Alambre cocido. Quede bien extendida, que no se haga bomba.